Volvemos una semana más con el resumen del herrero legendario. Aquí, te dejo las partes anteriores. Ponte cómodo, agarra una soda y comenzamos con el resumen. Una ventana nos muestra la descripción del pueblo de Byron. El NPC que se encarga de administrar la ciudad se llama Grill y es de grado C. El pueblo tiene una población de 451 NPC y 5.104 jugadores, con 2 caballeros y 103 soldados. Como el pueblo fue destruido por la guerra, la seguridad actual es de 10 puntos sobre 100. Jisuka suspira al pensar que le tomó un mes desarrollar el pueblo, pero todo se redujo a cenizas en mediodía. Entonces una ventana le informa de que apareció una persona distinguida en el pueblo. Jisuka intuye quién es, y justo ahora necesitan a un nuevo administrador para Byron. Viendo su espada de gobernante, piensa que la estadística de percepción incrementa cuando eres un gobernante o comandante por mucho tiempo, y la percepción de Jisuka es tan solo de 75 puntos, por lo que se le complicará encontrar al NPC adecuado para ser administrador del pueblo. No obstante, puede pedirle ayuda a cierta persona que tiene más puntos en la estadística de percepción que ella. Más tarde vemos a Grid extrañado por la tarea que se le ha encomendado, de buscar a una persona talentosa desconocida. Sujetando la espada de gobernante de Jisuka explica que él es un herrero, pero la maestra de gremio le implora ayuda, pues sabe que él tiene muchos puntos en la estadística de percepción. Gracias a ello, Grid pudo entender rápidamente la situación de la batalla y ayudó a todos. El protagonista ve las estadísticas de la espada de gobernante y piensa que es una versión mejorada de su espada de comandante. Jisuka le guiña un ojo y susurra que lo recompensará más tarde si la ayuda con esto. ¿Por qué está tan hermosa hoy?, se cuestiona nuestro protagonista al notar que su corazón comenzó a latir más rápido de la cuenta. Quizás, le gustó, pensó el prota. Aunque razona que es imposible y todas las mujeres son peligrosas excepto su mujer Irene. No me importa la recompensa, solo ayuda a Bandner y Tun, respondió Grid explicando que los jugadores no tenían dinero suficiente como para pagar la armadura y espada. Jisuka abre unas ventanas y confirma que los fondos del gremio están agotados. Grid deberá esperar un poco más por el pago, aunque tiene algo que han reunido los miembros del gremio para él. Entonces le entrega al prota 7 piezas de orichalcum azul, 21 de orichalcum normal y 55 de hierro negro. Grid reconoce que son minerales valiosos y pregunta que si están seguros de entregarle todo esto gratis. «Eres nuestro único y valioso herrero, te lo mereces», respondió la capitana de gremio explicando que el gremio es también el hogar del protagonista. Grid piensa que no le gusta ser parte del gremio Sedaka solo por este tipo de apoyo, sino porque realmente reconocen su valor y le tratan bien. Grid bromea diciendo que si realmente quieren llevarse bien, la chica deberá llamarlo Opa, pues Jisuka tiene tan solo 24 años. Esta última no ve apropiado que una maestra de gremio use estos términos. Una ventana le informa a Grid de que su percepción pasó los 600 puntos, por lo que su búsqueda de talentos es ahora de nivel 2. Con la búsqueda de talentos al nivel 2 puede encontrar el potencial oculto de los NPC. Grid observa a uno llamado Ian. Es un minero pero no tiene ningún potencial oculto. En ello la percepción de Grid aumenta en un punto y ya es la 5ª vez que esto pasa. Grid gana el doble de puntos de percepción con esta espada más que con la espada de comandante. Calcula unos 500 NPC en el pueblo con los que podrá aumentar más su percepción, además de que de paso puede encontrar candidatos a caballero. Pero tras ver a tantos NPC confirmó que Jude es estúpido. En ello una ventana le informa de que Yura solicitó comunicarse con él. La chica se disculpa con Grid pues estuvo viendo la transmisión de la batalla de Byron. ¿Acaso el sucesor de Pagma está en tu gremio?, preguntó Yura sobre el jugador sin identificación que apareció salvando la guerra. Grid no sabía que la batalla se retransmitió en vivo pero se siente aliviado debido a que ocultó su identidad. Responde afirmativamente a Yura pero cambia de tema preguntando por el motivo de la llamada. La chica quiere ver la mascota de la que habló Grid y también tiene curiosidad sobre el sucesor de Pagma, y Grid responde que su gremio no lo aprobaría dado a que Yura es una sirviente de Yatan. «Usaré un disfraz», propuso la chica pidiéndole a Grid que le guarde el secreto, pues ambos tienen una relación especial. En ello cuelga diciéndole que lo verá más tarde en el pueblo de Byron, y Grid se sonroja al no comprender a qué se refiere Yura con relación especial. Entonces alguien lo llama por detrás sacándolo de sus pensamientos.
Se trataba de Toon, que vino a devolverle la espada, pues aunque le guste mucho no puede pagarla. No es alguien rico y no puede permitirse 4 millones de oro. El prota discurre que Toon es el puesto 40 del ranking unificado, además de ser popular en su ciudad, por lo que debe estar ganando mucho dinero de los medios de comunicación, de la misma forma que hacen los otros miembros del gremio. Toon no sabe qué hacen los otros miembros del gremio Sedaka, pero a él no le gustan los medios de comunicación. Grid no comprende al jugador y este exclama que no recibe ofertas de los medios y él tan solo gana 10.000 de oro por semana de la caza, que al cambio serían $10.000. Grid piensa que los ítems decentes cuestan más de 40.000, por lo que el puesto de Toon en los rankings caerá debido a la limitación de los ítems. Pensó que era alguien rico por ser un ranker, por eso le prestó a Dane Slave, y parece que realmente es una buena persona, ya que vino a devolvérsela. En ello Toon le pregunta por qué fue que se la prestó, ya que podría haber escapado con ella después de que no quedaron en buenos términos en el primer encuentro que tuvieron. Grid responde con una amplia sonrisa: me la devolviste, ¿qué importa el resto? Si encuentras un método de producción decente y tienes los materiales, tráemelos. Fabricaré el ítem para ti a un precio razonable, le propuso al jugador. Toon queda prendido de la amabilidad del protagonista y aquí nos explican su pasado. Debido a las dificultades de la vida, tuvo que unirse a la mafia italiana. Solo fue por un año, pero cometió actos terribles. Por casualidad encontró el vasto mundo de Satisfy, un mundo abrumador con paisajes que nunca antes había visto. Esta fue la luz que dio esperanzas a Toon para comenzar de nuevo. Toon tuvo que sacrificar su ojo izquierdo para dejar la mafia, pero aunque renació en este mundo había otra forma de sociedad y el único lenguaje que conocía Toon era la violencia. Nuevamente terminó eligiendo los callejones. Sin embargo, esta vez tenía que ser diferente, tenía que hacer algo más. Se unió al gremio Sedaka, convirtiéndose en el jefe de seguridad y decidió que se alejaría de su camino anterior. Esta fue la promesa que se hizo Toon al iniciar su nueva vida. Quiere demostrárselo al resto y trata de disculparse con Grid por sus acciones y cómo despreció su trabajo. Pero el prota le resta importancia al pasado y tan solo le pide ser mejor de ahora en adelante. Le aconseja empezar dejando de escupir al suelo, pues parece un gángster. Toon lo intentará por el hombre que fue incondicionalmente amable con él por primera vez en su vida. Ahora vete y no pongas caras extrañas, le ordenó Grid al chico, que se despide con timidez. Piensa que hoy todos están muy raros, primero Jishuka, luego Yura y ahora es Toon. Entonces se preocupa al pensar de que si la batalla contra la iglesia Yatan se retransmitió en vivo, existe la posibilidad de que el Pabranium fuese revelado al público, por lo que hará algo antes de la carrera de mascotas. Nos dirigimos a la herrería de Smith, donde el anciano herrero saluda al héroe de Byron con alegría. Grid por su parte le pide que sea menos cariñoso. Entonces utiliza el afecto del herrero sobre Smith, y la artesanía avanzada de herrero de Smith se incrementa en 4 niveles. Este se sorprende por ver que sus habilidades mejoraron en un instante. El protagonista sonríe y le pide aprovechar sus mejores años como herrero. Tras esto le pregunta a Smith que si puede usar su forja y el herrero acepta sin saber lo que forjará el protagonista. El Pabranium tiene un débil poder de ataque porque Grid le dio una forma defensiva inspirado en la capa de Malacus, pero tiene material insuficiente incluso para forjar 2 dagas pequeñas. Grid sabe que no existe ninguna mascota que pueda dañar al Pabranium, pero quiere mostrar una diferencia abrumadora en la competencia transformando el Pabranium en la mejor forma ofensiva que puede tener. Esta misma tarde nos transportamos al exterior de Byron. Detrás de un árbol vemos a una persona encapuchada. Grid se burla de la chica por esconderse detrás de una túnica, pero lo entiende porque está en territorio enemigo. Yura por su parte responde que si estuviera asustada no estaría en un lugar amplio como este, y si la gente la reconociera las cosas serían más problemáticas. No hay tiempo para tonterías, muéstrame tu mascota, dijo para ir al grano. Grid contesta que la chica vino en el momento justo, pues acabó de terminarlas y podrá mostrárselas aún cuando están frescas. Alejándose le pide a la confusa maga oscura que le lance una piedra. Yura pregunta que si está seguro, pues no puede ver ninguna mascota.
Utiliza su magia y dispara el proyectil a gran velocidad contra el protagonista. Grid solicita que vaya a máxima velocidad, pues no podrá sorprenderla si lo lanza flojo. Entonces la roca choca con algo antes de poder rozar siquiera al protagonista. Grid ya quiere ver la cara de sorpresa de la jugadora y le ordena al Pabranium destruir la roca. La roca es totalmente desintegrada y el Pabranium pasa a gran velocidad por el lado de Yura, atravesando con incluso un tronco que había detrás de ella. Grid revela que le dio esta forma después de pensarlo durante mucho tiempo. Se tratan de 30 agujas de Pabranium con durabilidad infinita y 8 de por de ataque por unidad. Pueden penetrar cualquier material físico, pero son débiles contra los objetivos hechos de magia, y si atraviesan puntos débiles del enemigo pueden causar estados anormales, además de que pueden combinarse para crear una barrera. Yura se pregunta que si realmente eso es una mascota, pero por encima de todo el brillo que emiten le resulta familiar. Una gran explosión interrumpe a los chicos. Grid no sabe por qué hubo una explosión tan repentina y del humo se revela la silueta de Ser Fénix, el cual está preocupado por el vizconde Grid. Una voz femenina revela que vino a Byran para ayudar a su esposo a reconstruir Byran, pero lo encontró reuniéndose con alguien extraño fuera del castillo. Se trata de Irene, que reconoce a Yura como la octava sirviente de Yatan y la mujer que la secuestró. La confusa señora de Winston le pregunta a Grid lo que está ocurriendo. El prota, por su parte, no esperaba ver a Irene aquí y maldice su situación. «Querido, ¿por qué estás aquí con esa persona?», cuestionó la mujer del protagonista. Yura escucha que Irene llamó querido al protagonista, por lo que deduce que Grid es la persona que se casó con la dama de Winston. Ser Fénix empuña su espada y declara a Yura como un enemigo jurado que ha tomado la vida de cientos de sus hombres. Grid, por su parte, piensa que Irene confundirá esto como una infidelidad, por lo que invoca a Daineslave. De la nada hace como que ataca a la maga oscura Yura. «Mujer despreciable, ¿pensaste que acercándote a mí, podrías atentar contra mi esposa?», gritó Grid amenazando a la jugadora. Yura queda en shock al escuchar que Grid la llamó mujer despreciable. Pero entiende algo la situación del protagonista. Revela que las agujas doradas de Grid son muy similares a los discos dorados que usó cierta persona durante la invasión de Yatan. Ahora que vio la mascota de Grid puede saber su identidad secreta y se retirará por el momento. Pero ahora piensa que Grid será aún más indispensable para Corea, siendo el sucesor de Pagma y teniendo una clase legendaria. Tras ello se marcha usando la habilidad de volar. Irene se alivia porque el enfrentamiento no fuese a más y Grid exclama que todo estará bien ahora que él está de su lado. Unos días después, Jishuka agradece por la ayuda que recibieron para recuperar gran parte de Byran. No olvidará el favor de su señora. Irene responde que los asuntos de Grid también son asuntos suyos y pide que Jishuka siga siendo alguien de confianza para su esposo. Se despide con Jishuka para volver a Winston y Bandner parece estar furioso con Grid. «Te ves muy feliz, Grid», dijo celoso de que el prota no saliera del castillo desde que vino Irene. «No hables de lo que no sabes», le respondió un furioso protagonista cuestionándole al calvo si alguna vez sintió el dolor de ir a dormir con su pareja sin poder compartir una noche de pasión. Y unas noches antes, vemos que Grid se sienta incómodo en la cama junto a Irene. Ventanas le informan de que todavía tiene 10 días de enfriamiento para poder tener relaciones con su esposa. Grid le explica al calvo que fue insoportable y Bandner se disculpa con Grid. En ello Irene se despide con Grid para volver a Winston. Algo sonrojada le pide al prota que él también regrese lo antes posible. «La próxima vez tengamos una noche más emocionante», propuso avergonzada. Grid, por su parte, se disculpa con su esposa por no poder satisfacerla. Todo era culpa de esos malditos desarrolladores del juego. Se despidió de Irene y dejará de pensar en este tema por el momento. Si quiere regresar rápidamente, debe terminar su trabajo de encontrar talentos en Byran. Grid continuó su búsqueda en las minas de Byran. Ya ha observado cerca de 400 personas y no ha encontrado a nadie con potencial. Aunque sus estadísticas de percepción y perseverancia se han incrementado durante la búsqueda, Grid está decepcionado por no haber encontrado ningún talento oculto. Grid se sorprende al ver que ya hay mineros trabajando,
pues parecen haber terminado prácticamente de reconstruir los muros exteriores del castillo. Grid recuerda que vino aquí a minar cuando tenía un nivel bajo. En ese entonces, el solo hecho de escalar la montaña fue difícil. En ello, una roca lo saca de sus pensamientos. Grid logra bloquear el fragmento de roca antes de que pueda golpearlo, y uno de los mineros se disculpa pues no lo hizo a propósito y los fragmentos salen volando cuando pica. Grid entiende que estas cosas suelen pasar. Pero alguien recrimina al minero porque no es la primera vez que le pasa. Se trata de un joven, que le explica al minero que puede mejorar su técnica para minimizar los fragmentos. Ya le ha dicho varias veces que puede minimizar que se generen los fragmentos fijándose en la textura del mineral. Grid está impresionado por el sermón que está dando el joven a los mineros. Parece alguien de 15 años, pero tiene una energía increíble. En el pasado a Grid le hubiera costado notar su existencia, pero con sus estadísticas de percepción actuales puede sentir que el chico será alguien muy interesante. Esa misma tarde nos transportamos al castillo de Byron. Bandner se sorprende al enterarse de que la población excederá los 12.000 habitantes y pregunta que si el pueblo podrá albergar esa cantidad. Tobias, por su parte, piensa que deberían incrementar la escala de este pueblo a ciudad. Fue una suerte. El gremio Sedaka ganó muchos fans gracias a la transmisión en vivo de la batalla contra la iglesia Yatan y mucha gente decidió mudarse a Byron tras el incidente. Bandner entiende al fin el motivo por el que estaba siendo observado tanto últimamente por las jugadoras femeninas, aunque Pon lo devuelve a la realidad explicando que es debido a que el calvo es el guardaespaldas de la maestra de gremio. Bandner responde burlándose de Pon por no haber sido tan importante durante la batalla y Tobias piensa que fue un gran problema el hecho de que la iglesia Yatan lograra retener a Pon y Regas durante la guerra. Entonces Faker aparece de la nada y revela que Smith, el herrero del pueblo, se convirtió sin razón aparente en un herrero avanzado, lo cual significa que las armas y herramientas del pueblo serán mejores. Todo es gracias a Grid. Faker pensó al principio que el protagonista era un tipo egoísta, pero algo cambió dentro de él y creció como camarada, por lo que deben crecer junto a él. Ibelin expresa emocionado que aunque el prota ocultara su identidad durante la batalla, captó mucha atención. Ella también vio la retransmisión y piensa que fue absolutamente asombroso cuando Grid rescató a Jisuka. Bandner cree que la maestra de gremio está empezando a ver diferente a Grid, y Tobias piensa que Jisuka finalmente está interesándose en un hombre. Mientras los jugadores se dirigen a la reunión en la biblioteca, escuchamos a alguien quejándose. ¿Quieres que arriesgue mi vida por una pregunta? Grid entiende que el chico no esté de acuerdo, pues le está obligando a leer un libro en lugar de trabajar con un pico. Vemos que se trata del chico de la mina, el cual se llama Minor, tiene 13 años y es un minero de nivel 23. Entre sus habilidades se destacan, fantástica técnica del pico de rango S, maestro de los minerales de rango S+, y el talento se revelará a sí mismo de rango SS. A pesar de su corta edad, él puede recolectar minerales que los mineros con 20 años de experiencia. Los aldeanos creen que este niño algún día trascenderá al legendario minero, Gis. Un gran talento. Si este talento florece, será el representante de un país en este campo en particular. Fantástica técnica de pico, es un talento de clasificación S que tendrá una persona por cada 100.000 personas. Permite recolectar minerales a un ritmo muy rápido, y los minerales recolectados estarán por encima del valor mínimo. Maestro de los minerales es de clasificación S+, y lo tendrá una persona por cada 1.000.000 de personas. Cuanto mayor sea su inteligencia, más sabrá sobre los tipos de minerales en el mundo y sus detalles. El talento que se revelará a sí mismo, por su parte es de rango SS, y es un talento que consigue alguien por cada 10 millones de personas. No importa cómo intente esconderse, su talento se revelará a los demás. El joven está destinado a vivir una vida siendo observado por otros e inevitablemente recibirá muchas tentaciones. Sus estadísticas crecerán muy rápidamente y se volverá arrogante. Grid piensa que la espada de gobernante es de mucha utilidad para ver los detalles de las habilidades del objetivo. El límite de crecimiento de los ciudadanos ordinarios es de 100, pero el de Minor es asombrosamente elevado. El talento que se revelará a sí mismo parece una habilidad extraña, pero todas son habilidades de clasificación S, por lo que el chico es un compañero perfecto para un herrero como Grid.
será su detector de minerales. Un caballero le informa al vizconde Grid de que ellos han llegado a la herrería de Smith. Jisuka le pregunta al prota que si estaba esperando invitados y quiénes son, a lo que el prota responde que ya era hora de que llegaran. Su trabajo aquí en Bayran casi ha terminado, así que irá a la herrería de Smith y partirá inmediatamente hacia Winston. Le pide a Jisuka que le deje un poco más su espada de gobernadora, pues necesita usarla un poco más. Más tarde en la herrería de Smith, vemos que Uroi volvió con los caballeros tras completar la misión que le encomendó el protagonista. Grid felicita a los chicos, parece que el nivel de los soldados ha aumentado en torno a 8 y 10 niveles, y no han tenido bajas. El más notable fue Jude, el cuyal ya está en el nivel 103 y tiene más de 1000 puntos de fuerza. También cuenta con habilidades asombrosas de alta clasificación. Grid se sorprende de que el caballero haya subido 17 niveles y sus estadísticas se incrementaron en 280 puntos, aunque su inteligencia no ha aumentado nada. Entonces Grid le pregunta a Uroi por las escamas de sílfides que le solicitó. El chico exclama que consiguió las 28 que pidió el prota y pregunta que qué es lo que hará con ellas. Grid explica que ahora que tienen los materiales regresarán a Winston. Sabe que Uroi obtuvo la habilidad de dominio de la espada después de obtener su segunda clase, por lo que le forjará una espada además de hacer su ítem especial, pues hay algo que necesita recolectar antes de la competencia internacional. En el mundo real vemos un presentador coreano dando las noticias. Hoy algunos portales de información han publicado datos interesantes que captaron nuestra atención. El número de turistas que están en nuestro país es aproximadamente de 800.000. Considerando que el promedio de asistentes a los Juegos Olímpicos es de 200.000 a 500.000, y que en los últimos años las Olimpiadas han perdido popularidad, el público opina que estamos frente a un nuevo evento global importante. Todo parece indicar que la competencia internacional de Satisfy tendrá un éxito abrumador. 4 meses después de que la iglesia Yatan invadiera el pueblo de Bayran, el pueblo se logró recuperar por completo, a la vez que en el mundo real no se paraba de hablar de la competencia internacional. Sin embargo, esto no despertó el interés de Grid. Actualmente su interés yacía en una pequeña cueva en el norte del Reino Eterno, donde podemos ver a Minor descansando fuera. Se escucha una gran explosión proveniente del interior de la cueva. Minor está muy aburrido, pero se alegra de que se vaya a terminar, pues este era el último lugar. Entonces algo capta su atención. Se trata de un grupo de imponentes orcos. Estos parecen estar felices de haber encontrado a un jugoso humano para merendar. Minor bosteza a la vez que advierte a los monstruos de que será mejor para ellos escapar. ¿Acaso no oyeron la explosión? Este comentario molesta a los orcos que se disponen a acabar con el mocoso, pero son fulminados en un abrir y cerrar de ojos por la espada Fracaso. Mientras desaparecen, los orcos todavía no llegan a comprender de dónde apareció esa espada. Guardando a Fracaso, Grid se queja de las trampas de Braham. Aun cuando los golems no son un problema para el prota, las trampas pueden detectar su presencia aun cuando usa la habilidad de sigilo. Minor por su parte le recrimina a Grid que si no la quiere se la dé a él, pues es él quien está en peligro esperando fuera de las cuevas. Grid responde que le costó mucho fabricarla, por lo que debe amortizarla. Se trata de la sudadera con cremallera de rango único. Al usarla se vuelve invisible, gana 30% de velocidad de movimiento, 20% de resistencia al atributo de viento y no necesita requisitos para utilizarla. Minor le pregunta a Grid que si encontró lo que buscaba y el prota responde afirmativamente, solo necesitaba saber dónde buscar. Este es el 7º fragmento de Pabranium que ha encontrado gracias a Minor. Con esto Grid ya ha reunido todo el Pabranium que estaba escondido en el Reino Eterno. La información que manejas siempre es correcta. Entrenarte ha sido realmente gratificante, dijo el protagonista sujetando al joven para regresar. Minor por su parte le pide que no lo mencione más, pues aún recuerda los 4 meses que estuvo atrapado en una biblioteca para que Grid pudiera obtener esa extraña cosa. Grid alza el vuelo diciendo que siempre es bueno obtener más conocimiento, aunque Minor solo quiere ser el rey de la minería. A Grid le gustaría dejar al chico en paz, pero para obtener todo el Pabranium restante del gran mago Braham debe forjarle la vasija del alma.
Para fabricar la vasija con el Vibranium necesita la bendición de los 4 dioses, pero esto último es imposible debido a que Greed es un enemigo mortal de la iglesia Yatan. Encontrar a Minor fue toda una salvación para el prota, ya que después de incrementar su inteligencia, se fortaleció su habilidad para encontrar minerales y fue útil para localizar el Vibranium. Por este motivo, Greed ya no necesita fabricar la vasija del alma, puede obtener el resto del Vibranium por su cuenta. En el interior de la cueva vemos como alguien maldice al sucesor de Pagma. Lo insulta por haber roto el acuerdo, tomó el Vibranium ignorando su fragmento de alma. El tipo se cuestiona si acaso el sucesor de Pagma está comenzando a dudar de su verdadera identidad. Se trataba del mago Braham que piensa en usar su plan B para revivir si Greed no le ayuda, pero nunca olvidará la traición del protagonista. En la sede del grupo SA, la gerente Jun llama al presidente de Satisfy para reportarle un asunto urgente. Revela que se han completado los requerimientos para otra clase legendaria, el sucesor de Braham. El presidente piensa que es interesante. Greed finalmente se dio cuenta de que Braham es el mentiroso más grande del mundo y en realidad es un villano. La gerente Jun contesta que no ha sido así, Greed no es lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de ello por su cuenta, y el presidente piensa que es cierto, pero por lo menos el chico se registró en la competencia internacional, será algo divertido de ver, exclamó el presidente. Aunque Jun explica que en realidad puede que Greed ni siquiera aparezca, ya que fue Yura quien lo registró en la competencia internacional para ayudar al gobierno coreano. El presidente comienza a reírse y expresa que Greed es totalmente impredecible, proponiendo hacer una apuesta para ver si Greed aparece o no en la competencia. De mientras, en la herrería de Khan, Greed le está explicando a Tobias que no le puede fabricar el escudo de fuego sin el material principal, pues el paladín solo le entregó el método de producción. Tobias explica que él solo no puede obtener el material principal, llamado piedra de fuego, y comenta que Minor podría encontrarlas con su habilidad. Greed responde que la habilidad de maestro de los minerales no es una habilidad omnipotente, sin pistas específicas, Minor no podrá encontrarla. Tobias está decepcionado y comenta que necesita el escudo de fuego, el cual tiene una elevada resistencia al fuego, para la incursión contra el Fénix en 10 días. Greed pregunta que si existe otro material resistente al fuego que pueda usar como insumo. Las piedras de fuego son un mineral con una poderosa energía de fuego, es usada para fabricar varios ítems con el atributo de fuego. Hay una extremadamente baja posibilidad de que se obtenga luego de derrotar a ciertos tipos de monstruos jefes. Greed ya le dijo a Minor que le echara un vistazo, por lo que trata de animar al paladín. Entonces Minor entra corriendo y exclama que encontró la localización de la piedra de fuego y cómo obtenerla. El paladín se sobresalta por la noticia y no puede creerlo. En la isla Corco al sur del Reino Eterno, normalmente se tardaría una semana en ir hasta allí, pero Greed puede llegar en un tercio del tiempo estimado usando su habilidad de volar. Tobias conoce el nombre de la isla Corco. Greed le pregunta que si pasa algo y el paladín decide confirmar algo con el gremio. Tras ello confirma que se relaciona con el gremio Silver Knights. Le agradece a Greed por la ayuda hasta ahora, pero tendrán que dejarlo, pues la isla Corco es un área controlada por el gremio Silver Knights. En términos de fuerza, son más débiles que el gremio Sedaka, pero aún así son un gremio fuerte con más de 200 miembros y su maestro está en el top 100 del ranking unificado. Explica que según el acuerdo que firmaron los gremios no pueden ingresar a áreas controladas por otros gremios sin permiso. Tobias realmente quiere el escudo, pero si no obtienen el permiso podrían causar una guerra. Decide solicitar oficialmente su cooperación en un futuro. Inicialmente se suponía que nosotros deberíamos encargarnos de los insumos, gracias por ayudarme a encontrar el insumo principal, pero dejémoslo ahí, dijo el paladín agradeciendo a Greed y dándose por vencido en la obtención de las piedras de fuego. Greed piensa que los tipos del gremio son disciplinados y fieles a sus promesas. Llama a Khan y le avisa que estará fuera de la herrería por unos días y el anciano responde entre risas que no necesita explicarle nada. No has tenido nada más que buenas intenciones con esta herrería, no te preocupes, puedes ir,
dijo explicando que obtener materiales para una buena causa también es otra cualidad necesaria de un herrero. Grid recompensará a Tobias por haberle sido tan fiel y obediente hasta este momento. Equipándose su sudadera con cremallera explica que puede ir a donde sea sin que nadie lo sepa. Tan solo le pide al jugador que le prepare una compensación, pues considerará esto un viaje de negocios. Tobias no puede estar más agradecido con el protagonista. 2 días después en el mundo real, nos ubicamos en Corea del Sur, donde se lleva a cabo la apertura de la primera competencia internacional de Satisfy. El presentador declara que 17 naciones están participando en la competencia. Cada país tiene a 13 integrantes en su equipo, es decir, que hay 221 personas con un nivel promedio de 213 participando en el evento. Cerca del 3,6% de las ganancias se invertirán directamente en la economía, ayudando al público. Piden un fuerte aplauso para el gobierno de Corea del Sur y al Grupo SA por hacer posible este torneo. La gerente Yoon calcula que con 800.000 turistas, el efecto en la economía ha sobrepasado las expectativas del gobierno coreano, por lo que tienen muchas solicitudes de otras naciones para que ellas sean elegidas como la próxima sede anfitriona. Además de la fantástica aprobación del público, las acciones de la empresa están incrementando su valor. El presidente piensa que los rankers que han venido a Corea han sido pagados con una suma increíble de dinero, y millones de personas están recibiendo un entretenimiento de calidad que no han tenido por mucho tiempo. El mundo que he creado ha sobrepasado las barreras físicas, dijo orgulloso de lo lejos que ha llegado Satisfy. Entre los participantes vemos que Jishuka está algo sonrojada. Sus compañeros de equipo piensan que está actuando rara y otro compañero explica que Jishuka ha estado buscando a alguien en el equipo coreano por un tiempo. Cree que se llama Grid. Volviendo con el protagonista, exclama que le tomó 46 horas pero finalmente ha llegado. Su tamaño es un cuarto de la isla Jeju. Es una isla sorprendentemente grande. Parece que he llegado antes de lo previsto. De acuerdo a Minor, tengo que estar allí en el momento preciso para obtener la piedra de fuego, dijo el protagonista pensando en derrotar al maestro del fuego del infierno, Hel Gao. Entonces trata de recordar otra cosa pendiente que tenía que hacer el día de hoy. El manhwa continúa con Grid pidiendo lo más recomendado del menú para comer, a lo que el camarero acepta con gusto. El prota recuerda que Uroi le dijo que mientras más le compras a los comerciantes NPC más rápido se aumenta la afinidad con ellos, y será más fácil obtener información. También piensa que el lugar parece estar muy desarrollado a pesar de ser una isla. El gremio Silver Knights es impresionante. Disculpe, vine para encontrar al monstruo Hel Gao. ¿Sabe usted dónde está?, preguntó el directo protagonista al NPC que se sobresalta al escuchar el nombre del temible monstruo, advirtiendo a Grid de que es un suicidio. Le cuenta la leyenda de Muller, el santo de la espada, que selló a los demonios hace 300 años. Él redujo el cuerpo de Hel Gao a cenizas, pero su alma no pudo ser sellada y ese es el motivo por el cual el alma de ese demonio aún aparece de vez en cuando. Grid conoce la historia del legendario santo de la espada y no puede creer que ni siquiera un hombre como él pudiera derrotar al monstruo por completo. En ello ve a un grupo formado de personas y el camarero revela que son parte del gremio Silver Knights. Ellos dijeron que el demonio aparecería otra vez, dijo el NPC preguntándose si serán capaces de soportar las llamas de Hel Gao. El camarero aconseja a Grid teñir su equipamiento con una piedra de fuego si realmente planea ir donde está ese demonio y el prota no entiende a qué se refiere con teñir. El señor explica que será necesario para que el prota pueda resistir las llamas del demonio, las cuales son incluso más calientes que las llamas de color jade del clan demoníaco. Ve a la calle sur y encuentra a Ellen, dile que vas de mi parte y teñirá tu equipamiento a un precio especial, dijo el mesero, dejando a Grid con dudas sobre quién es Ellen. Para crear este tinte solo tengo que sumergir la piedra de fuego en mi solución especial. Un tinte elaborado con este método estará impregnado con la energía del fuego. Así que, si tiñes tu equipamiento con esto, tu resistencia al fuego se incrementará. A lo que Grid pregunta que si también se puede teñir una armadura de Mithril, la anciana Ellen responde que las piedras de fuego son un símbolo de armonía y se pueden fusionar con todo.
sorprendiéndose el prota por las propiedades del fuego. Grid es inmune a las quemaduras gracias a su inmunidad a los efectos de estado. Pero esto no se aplica al daño que recibe por el fuego, razón por la cual deberá incrementar su resistencia al fuego. Saca su armadura y guantes para que Ellen le aplique la resistencia al fuego. La señora acepta el encargo del prota pero se sorprende al ver la armadura. Es una armadura hermosa y perfecta, digna de los enanos. No, debía estar hecho por un artesano aún más hábil que los enanos. La anciana Ellen no vio nada parecido en sus 56 años como tintorera. Emocionada le grita a Grid que ella se encargará de esto, pondrá todo su alma en esta obra de arte perfecta. Vemos como Ellen trabaja muy concentrada en la solución de piedras de fuego para teñir la armadura de Grid. El protagonista puede notar que es una verdadera artesana, debido a que no está dejando que ninguna gota de tinte manche los adornos dorados de la armadura. Grid observa por horas cómo trabaja la mujer en su armadura y esto aumenta su propia percepción en 10 puntos, su destreza en 20 puntos y aprendió un poco sobre el método para teñir las telas y metal. Después de una ardua jornada de trabajo, vemos que Ellen le agradece al prota por haberle confiado el trabajo, y al parecer la mujer está orgullosa. Grid queda totalmente extasiado por el nuevo aspecto de su armadura teñida con las piedras de fuego. Con esto la armadura ganó un 19% de resistencia al fuego y los guantes tienen un 7%, una mejora increíble. Ahora solo le queda una cosa y ordena que se acoplen. De la mochila de Grid sale un destello dorado que sobresalta a Ellen. El Pabranium se une en cadena. Se tratan de 7 fragmentos de Pabranium forjado que se unen en el coxis de Grid formando una cola que le otorga un aspecto demoníaco. Queda una hora para que inicie la incursión contra Hel-Gao. Ahora Grid tan solo debe escabullirse. En la entrada de la cueva, vemos que el gremio Silver Knights va a hacer su trabajo. La isla Corco fue oficialmente entregada al gremio Silver Knights por el Reino Eterno. Incluso el gremio Sakura peleó para obtener este territorio. Aquí nos presentan a Pig Sword, el puesto 16 en el ranking unificado y general maestro del gremio Silver Knights. Este último grita que pondrán a Corea en el mapa con la incursión de hoy. Sabe que la presencia de Corea del Sur en Satisfy es muy débil. Está decepcionado consigo mismo por haber tenido que rechazar la propuesta de Yura y el gobierno coreano de participar en la competencia internacional. Aún no son lo suficientemente fuertes. En un pasado, Corea fue conocida como el mejor país en los videojuegos, cosa que era parte del orgullo de Pig Sword. No dejará que eso permanezca como un simple recuerdo y ordena acabar con Hel-Gao para restaurar la reputación de Corea. Mientras tanto, en Corea del Sur se retransmite la ceremonia de apertura de la primera competencia internacional. El presentador informa de que el primer puesto del ranking unificado, Kraugel, ha hecho oficial la noticia de que no participará en la competencia, pero el top 5, sin incluirlo a él, estará participando junto a 21 rankers del top 50 del ranking unificado, por lo que será un evento emocionante. En estos momentos, los representantes de Estados Unidos están haciendo el juramento. Estados Unidos tiene un nivel promedio relativamente alto y es uno de los principales contendientes ya que posee a 6 jugadores que están en el top 20 del ranking unificado. Por el contrario, a pesar de ser el país anfitrión, Corea del Sur ha sido catalogado como el país con el peor equipo de jugadores. Algunos también sugieren que el país que posea al sucesor de Pagma será una variable a considerar para la victoria. El presentador explica que la competencia iniciará mañana y el estadio se vuelve loco por la emoción. Esa misma tarde en la ciudad, Pon camina junto a Jisuka asombrado por la gran cantidad de chicas hermosas que hay en Corea aunque Jisuka le pide que se comporte. Jisuka conoce a Pon desde hace más de 3 años en el juego pero no puede creer que sea este tipo de hombre en la vida real. Por contraparte, Regas está aún peor, le emociona demasiado visitar el país del taekwondo. En una cafetería donde los chicos pararon a comer, Pon piensa que es una pena que Kraugel no participe, pues quería probarse contra él. Regas se cuestiona si acaso España no está interesada en ganar y Inglaterra por otro lado ha puesto toda la carne en el asador. Pon responde que ellos también están interesados en ganar. Regas está muy emocionado de visitar el país del taekwondo,
Fue un atleta nacional de taekwondo por casi una década y recién pudo visitar Corea a sus 26 años. Pon comenta que los medios de comunicación deben estar centrando su atención en Estados Unidos. A lo que Jisuka grita a todo pulmón por el nombre de Grid, Pon le pregunta a la maestra de gremio que si acaso no respondió su mensaje. Pero Jisuka revela que el prota ni siquiera leyó su mensaje, y tampoco se presentó en la ceremonia de apertura. Se cuestiona si realmente va a participar en la competencia. Volviendo a Satisfy, vemos que Hell Gao fulmina con sus llamas a cientos de jugadores del gremio Silver Knights. ¿Acaso será otro fracaso? Se cuestiona Pig Sword, al ver que la mitad de su gremio fue pulverizado por un solo ataque. Me estaba preguntando por qué mi invisibilidad había desaparecido, murmuró el protagonista preguntándose si acaso fue detectado por Hell Gao. Guarda su cremallera con capucha y decide continuar con su misión de minado para irse rápidamente de aquí. Regas comenta que Corea no está recibiendo nada de atención en la competencia, pues a excepción de Yura, la mayoría de los participantes coreanos son catalogados como débiles. Vemos a Jisuka preocupada y Pon comenta que es necesario sobrevivir a la competencia para tener éxito. Jisuka se levanta y exclama que volverá al hotel. Iniciaré sesión en Satisfy y yo misma le preguntaré a Grid la dirección de su casa, dijo la capitana de gremio queriendo conocer al protagonista en persona. Los chicos piensan que la capitana parece estar muy interesada. Pon piensa que es una buena idea, y ya que lucharán entre ellos pueden obtener algo de información. Pon pregunta a sus compañeros de equipo si creen que Grid aparecerá, a lo que Regas responde que si lo hace asombrará a todos. Nosotros somos los únicos que consideramos a Corea del Sur como el mayor obstáculo para la victoria, dijo Regas explicando que todas las naciones se preocupan únicamente por Estados Unidos. Pon está emocionado porque inicie ya. Jisuka exclama que ellos están en el top 15 del ranking unificado, por lo que está segura de que obtendrán un buen puntaje. Cualquiera que sea el resultado, esta competencia restaurará la reputación del gremio Sedaka, ya que Grid fabricó ítems para ellos en los últimos meses con los que se volvieron increíblemente fuertes. Volviendo con el prota, está picando mientras Hell Gao prepara un ataque a su espalda. Apunta al protagonista e impacta causando una gran explosión que sobresalta incluso a Pig Sword. Cuando se disipa el humo se puede deslumbrar la silueta del protagonista sin un solo rasguño. Pig Sword le pregunta, ¿cómo es posible que estés bien? Jisuka revela que su gremio tiene algo que ningún otro gremio posee. Grid exclama que no es la gran cosa, solo son ítems poderosos. Listo familia, cortaremos la historia en este punto del manhwa. Os dejo aquí la continuación cuando esté subida y aquí, te puedes suscribir al canal para apoyarnos.